Gloria al Señor, hermanos. Así que estamos yendo a través del Antiguo Testamento, amén, recalcando una serie de promesas que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Amén. Y a través de todas esas promesas hemos visto que algunas son de manera incondicional. Cuando el Señor llamó a Abraham, por ejemplo, hizo pacto con él. Era de forma incondicional. Lo único que tenía ese pacto era una señal. ¿Recuerda? La circuncisión. ¿Ven? Unos podrían llamarle una condición, pero la realidad no es una condición. Era la señal del pacto. Era que todos los que estaban dentro de ese pacto con el Señor, o sea, la descendencia de Abraham, amén, eran obedientes al Señor en la circuncisión. Pero más adelante vimos estudiando esa porción, dijimos, no nos vamos a quedar solamente en el Antiguo Testamento, vamos ahora al Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto en la sangre de Cristo, amén, nos requiere que seamos circuncidados, amén. De hecho, eso fue un debate grande que se discutió en Hechos capítulo 15, cuando la iglesia se reunió en Jerusalén para debatir precisamente esto, porque habían algunos que habían sido judíos, se habían convertido a Cristo, pero habían otros gentiles que eran más también y se habían convertido a Cristo. Y surgió la controversia, claro, generada por los judíos, diciendo, si ustedes no se circuncidan según nos ordenó Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Es lo que decía capítulo 15, verso 1 de Hechos. Entonces dijeron, pues entonces esto hay que resolverlo. ¿Ves? Y todos fueron y estuvieron de acuerdo en que ahora todos son salvos más allá de la ley, por lo cual no requiere que se circuncide. Eso no quiere decir que Dios no tuvo un pacto con Abraham. Sí, tuvo un pacto con Abraham. Pero el pacto con Cristo es mucho mejor. Y el pacto con Cristo perfecciona todas aquellas cosas que el Señor empezó a implantar en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y estuvimos diciendo que eso es lo que llaman, ¿verdad? No lo llama la palabra, pero lo llaman los que estudian la palabra, la revelación progresiva del Señor. ¿Okay? Y estuvimos hablando también de un ejemplo, que es revelación progresiva. Pues que va progresando, que el Señor se va revelando más y más y más y más según pasa el tiempo. Amén. Cuando usted va a Génesis 3:15, usted habrá podido escuchar. Dice, ahí está la promesa de Cristo. Yo recuerdo que la primera vez que yo dije, ahí está la promesa de Cristo. Y cuando yo voy a Génesis 3:15, dice, pero ¿y dónde menciona a Cristo en ese versículo? ¿Dónde menciona que se iba a encarnar? ¿Dónde dice todo eso ahí? Pero la realidad es que quienes dicen tales cosas es muy cierto. Pero cuando usted va a través de la palabra, usted va entendiendo, ahora yo entiendo que desde ahí, en esa porción de Génesis 3:15, Dios prometió que ahora no todo quedaba así después de la caída por el pecado. Iba a haber una batalla, una lucha entre el Señor y Satanás, entre los de Satanás y los del Señor. Amén. Y cuando usted está en Cristo, usted es protagonista de esa batalla, porque usted fue sacado de las garras, de las filas del pecado. Usted va entendiendo eso, pero eso no lo explica en Génesis 3:15. Pero a través del tiempo, según usted ve los pactos del Señor con Abraham, con Moisés, con David, usted va entendiendo pedacitos más y más del plan maestro del Señor. Cuando venimos a Cristo, ahora, entonces todo el plan de Dios está puesto ya. Amén. Está revelado, gracias, Maestro. Está ya todo dilucidado. No hay nada nuevo al plan que ya Dios reveló a través de Cristo Jesús. Amén. Porque ya está redactado en la Escritura. Amén. Está completo. Solamente falta que se cumplan muchos eventos de ese plan, incluyendo, como estuvimos hablando, de nuestra redención, completar nuestra redención. Sí, ya hemos sido comprados con la sangre de Cristo, pero falta todavía elementos de la redención. Este cuerpo tiene que ser redimido, tiene que ser transformado al cuerpo de la gloria del Señor. La creación tiene que ser redimida. Dice que la creación gime a una, esperando, ¿verdad?, la manifestación gloriosa. Cuando después que el Señor venga más adelante van a haber cielos nuevos y tierra nueva y estos serán destruidos. La creación está esperando eso.
Los hijos de Dios estamos esperando la nueva naturaleza de nuestro cuerpo. Los hijos de Dios estamos esperando el vivir en la eternidad con Cristo Jesús. Todas esas cosas ya están puestas. Lo que falta es que ocurran. No hay nada nuevo a ello, porque ya todo eso está puesto según lo que Dios enmarcó en el plan maestro, en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Por eso, es lindo que cantábamos, no fuimos salvos, ni redimidos, ni comprados con cosas de este mundo, o sea, con dinero. Los esclavos los compraban con dinero, pero Cristo nos compró con su sangre. Amén. No la sangre de un cordero, sino de el Cordero de Dios. Eso enmarca todos los pactos del Señor. Pero si nos vamos entonces a la serie de temas que hemos estado discutiendo a lo largo de todas estas semanas, hoy en el cuarto tema, Dios prometió hacerlos un reino de gente santa. ¿A quién le prometió? ¿A quién le prometió? A Israel. Vamos a circunscribirnos, ¿verdad? Estamos hablando de Israel. Fíjate, ¿cómo usted sabe que es Israel que vamos a hablar? Bueno, no solamente porque dice, sí, porque yo vi el bosquejo. No. Solamente, si no hubiera visto el bosquejo, ¿cómo usted lo puede sacar? Mire la cita bíblica. En Éxodo está hablando todavía allá de los viejos pactos. O sea que allá se está refiriendo no a la iglesia, se está refiriendo a quién. Ahora, ¿quiere decir eso que el Señor no pretende hacer de la iglesia un pueblo santo? Claro que sí. Dice, para hacer y comprarse para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Amén, que glorifiquen al Señor. Pero aquí es que comienza todo. El Señor establece de manera inaudita, o sea, de manera primaria. Oigan, mi pueblo, el pueblo mío, el que yo escogí, es mío exclusivamente. Yo quiero que sea mío para mí nada más, no para más nadie. Y eso es algo completamente, no novedoso, sino completamente absoluto, impactante, especialmente con todo el otro revolú de falsos dioses y falsas doctrinas, amén, que habían en esos tiempos y en estos tiempos. El Señor dijo a Israel, tú eres mi especial tesoro. Pero ¿sabe qué? Él quería hacer de ellos un pueblo santo. ¿Qué es santo? Exclusivo, separado, apartado de aquellas cosas que desagradan al Señor. Y para eso Él les dio la ley, para que ellos supieran aquellas cosas que no agradaban al Señor, que no glorificaban al que los rescató de Egipto, al que los sacó, al que los redimió de Egipto. Amén. Por eso usted va a ver que gran parte de la vivencia del pueblo de Israel, si nos fuéramos a circunscribir para poder entender qué quiere decir santidad, y vamos allá atrás, pues esa vivencia del pueblo de Israel es bien física. O sea, cuando ellos hablan de liberación, vamos a estar hablando de ello, ¿verdad? Y de salvación en el sermón. Cuando ellos hablan de liberación, ellos rápido piensan, los egipcios nos tenían presos a nosotros. Y el Señor nos sacó de allí. Amén. Con brazo fuerte, ¿verdad? Con mano fuerte y brazo extendido, dice la palabra del Señor. Amén. Y echó en el mar al caballo y al jinete, dice el cántico de Miriam. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado una salvación, una liberación real, era real. Cuando ellos le contaban, y esto estaba mandado por el Señor, cuando tus hijos te pregunten, ¿cómo fue que hizo Jehová con ustedes? Ustedes le dirán, de esta y esta forma, estábamos nosotros allá esclavizados en Egipto y de allá Jehová nos sacó. Entonces, hoy vamos a ver para qué, muchas cosas, para qué los sacó de allí. Amén. Entonces, tenemos que recordar que lo que vamos a ver aquí es algo, en cierta forma, incompleto, porque lo que completa todo ello es el Evangelio, es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y vamos a recurrir y vamos a aclarar ciertas cosas para que podamos entender el tema completo, porque no nos pudiéramos quedar solamente en Éxodo, ¿verdad? Por eso es que muchas veces hemos aclarado que hay muchas costumbres de predicar
solamente yendo al Antiguo Testamento. Y estoy de acuerdo que el Antiguo Testamento tiene la revelación de Dios y tiene la palabra de Dios. Y el Señor ha dicho, mis palabras no pasarán. Amén. Pero también es cierto que hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo y que ese va por encima y por delante de todos los otros. Amén. Entonces, parte es importante. Así que cuando vayamos al Antiguo Testamento tenemos que tener en cuenta ese contexto. ¿Ven? Otra cosa es que no podemos decir, ahora, Señor me está diciendo a mí en Éxodo, tal y tal y tal cosa. Yo, hay que tener cuidado con eso de que el Señor me está diciendo a mí en Éxodo, porque primero a ti no te estaba diciendo nada en Éxodo. Era Israel. Hay que tener cuidado con ello. El ejemplo que hemos usado de Jeremías, mira, yo sé los planes que tengo contigo, ¿verdad? De hacerte bien y no mal. Eso se lo dijo a Jeremías. Que Dios tenga intención de hacernos bien y bendecirnos, sí. Pero aquellas palabras eran para Jeremías. O sea, tenemos que ser bien precisos con la palabra. El Señor lo fue. Así que hoy vamos a ver qué el Señor le promete, qué el Señor espera del pueblo de Israel. Entonces tenemos que compararlo con cómo está el pueblo de Israel hoy, o cómo sucedió con el pueblo de Israel después de Éxodo, porque sucedieron muchas cosas después de Éxodo. Amén. Así que vamos a ir a esta porción en Éxodo 19. Estamos en el cuarto tema. ¿Te recuerdas? Hemos ido en el tema promesas en las que podemos confiar. Dios les mandó a fructificar. Dios les prometió preservarlos. Amén. Dios prometió bendecirlos. Y hoy vamos a ver, Dios prometió hacerlos un reino de gente santa. Pero se va a ver que hay una dependencia. ¿Okay? Se recuerda que estuvimos hablando de promesas incondicionales. Pero hay promesas que son condicionales. Amén. Cuando hablamos de Cristo Salvador de la humanidad, un pacto que Dios hizo en la sangre de Cristo. Amén. Pero es un pacto condicional. ¿Por qué? Porque no quiere decir que todo el mundo es salvo porque Cristo puede salvarlos, sino que tiene que venir con arrepentimiento. Amén. Y acogerse y humillarse delante del Señor creyendo en Él, que Él es el que salva. Amén. No se puede hacer de otra forma. Es a través de Cristo. No se puede hacer a través de un facsímil razonable. Pues yo creo en algo que no sé ni el nombre, pero Él me salva. No puede ser así. Es a través de Cristo. Hay una condición en ese pacto. En esta intención del Señor de hacerlos santos, también hay una condición. Y vamos a verla a través de... Más adelante, le vamos a dar, ¿verdad? Bien hacia adelante, prácticamente como casi 500 años más adelante, Dios les promete un rey. Usted va a decir, pero ellos pidieron rey. Sí, vamos a ver eso también. Y luego, Dios les dio un nuevo pacto. Ahí es que entonces vamos a encerrar todo el tema. Los viejos pactos en diferentes manifestaciones y como todo ello conduce al nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que la promesa de Dios de apartar a su pueblo estaba condicionada, debo decir, a su obediencia. ¿Ok? O sea, el Señor quería que el pueblo fuera apartado para Él. Pero ellos tenían que querer ser apartados también. Y ellos tenían entonces que estar en asociación y en unanimidad con el Señor para apartarse de aquellas cosas que no agradaban a Dios. ¿Ven? ¿Es diferente para nosotros hoy? No, es lo mismo para nosotros hoy. No podemos solamente decir, el Señor me dio su Espíritu Santo para guiarme, amén, a santificarme a través de su poder y a través de su palabra. Pero el Espíritu Santo no puede querer más que yo. ¿Está bien? Aquí no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la santificación. ¿Amén? Entonces, el Señor pone el deseo en mí para yo santificarme, pero yo tengo que obedecer ese deseo. Para eso te ha puesto el Espíritu Santo. ¿Amén? Para llevarnos por el camino de la santidad.
Pero dice la palabra que se puede contristar al Espíritu. Por lo tanto, si yo contiendo con el Espíritu, porque de momento no deseo agradarle, quiero hacer lo que la carne me dice, pues va a pasar que en un momento dado la carne va a aflorar. Cuando aflora la carne, no aflora el Espíritu. Y nos vamos a estar andando en santidad. En el caso de todo este pueblo, ellos no tenían algo que el pueblo de Dios tiene hoy. ¿Usted sabe qué es? El Espíritu Santo morando en usted. Usted ahora mismo es tabernáculo de Dios, según nos dice la palabra. El Espíritu mora en vosotros. Fuimos sellados con Él por la promesa. Amén. El Señor nos prometió que nos iba a entrar en la eternidad. Amén. Y nos dio, ¿verdad?, el primer pago. ¿Se acuerdan? Las arras. ¿Qué es lo que quiere decir arras? El primer pago de otro pago gigante, que es cuando nos redima por completo y vayamos a la eternidad. Pero ¿qué nos garantiza? Que ya nos dio el adelanto. Se llama el Espíritu Santo. Pero ellos, en aquel entonces, debido a la revelación y la forma que Dios trataba con el pueblo, el Espíritu Santo no moraba en las personas, pero el Espíritu Santo se manifestaba, amén, con diferentes señales y prodigios, y hablaba a través de sus mensajeros. En este caso, en ese tiempo, el profeta que andaba con ellos de día a día era Moisés. Amén. Estaba con ellos de día a día. Así que Él les va a enseñar que sí, Jehová quiere hacer para Él un pueblo santo. Eso solamente iría a ocurrir cuando el pueblo obedecía la voz de Dios. Importantísimo. Amén. Si sabe que hoy hay personas que quieren muchas cosas de Dios hoy. Usted pregunta por ahí a cualquiera y casi sin temor a equivocarme dice, ¿usted quiere que el Señor le bendiga? Ay, sí. Ay, ¿y quién no? Dirían. Y eso está muy bien. Quiere decir que está pensando de manera cabal. Pero la otra pregunta, ¿y usted agrada a Dios con su vida? ¿Cree en Él? ¿Él es su Salvador y su Redentor? Pues, vamos a ver. No estoy seguro, o no sé, o en verdad no he pensado en eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que nos dice la palabra es que para nosotros poder glorificar a Dios, lo primero que tenemos que ver es tenemos que haber sido redimidos por tener una relación diaria. Amén. A través de la palabra, a través de la oración y a través de la obediencia en nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver. Así que nosotros aquí estamos acostumbrados a que todas las cosas siempre tienen una ley. Usted tiene un vehículo. En cuanto usted está guiando ese vehículo en las carreteras, usted está sujeto a la ley 22, todos los artículos que aplican al tránsito. Amén. Y usted guía de la forma que usted entiende es correcta, porque alguien le dijo a usted que esa es la forma correcta. ¿Verdad que usted no tiene en su carro el manual del conductor? No, porque eso lo cogen nada más cuando van a sacar la licencia de aprendizaje. ¿Verdad? Después de eso se supone que se presume que usted es un maestro, porque usted ya sabe todas esas leyes. Y en realidad cuando usted viene a ver, sí, las conoce bien por lo menos para defenderse guiando. Pero cuando usted está guiando, usted tiene que obedecer las leyes. El problema está cuando usted desobedece a la ley de tránsito, entonces comete una infracción. Y por ende, si lo incautan en la infracción, pues es multado. Tiene que ser multado para que sea corregido a volver a estar en ley. ¿Ok? En nuestro pueblo en Puerto Rico, somos muy especialistas en buscar la forma de no estar en ley. Porque este pueblo siempre busca defenderse de las cosas. Yo me tengo que defender. Entonces se defienden de las contribuciones, se defienden del crimen, se defienden de Luma, se defienden de la autoridad de acueducto, se defienden de todo se defienden. Se defienden de la ley 22, porque cuántas personas cada rato agarran por ahí sin marbete. Increíble y sin marbete. Hoy yo no sé, hoy será un relajo, porque como hoy es el sello ese que es el sello de autoexpreso, el policía sí a lo mejor lo ve de lejos,
y puede presumir que está en ley. O sea, y es porque este pueblo se ha acostumbrado a vivir al margen de los requisitos de las leyes. El pueblo de Israel había estado acostumbrado a las normativas de Egipto. No se nos describen las normativas de Egipto, pero tenían que haber normativas, allí tenían que haber leyes. ¿Okay? Especialmente ellos, en el punto en que Jehová se manifiesta a ellos y escucha su oración, llevaban más de 400 años viviendo en Egipto. Los primeros de esos 400 no eran malos, porque eran con José. Que José decía, era señor de todo Egipto después de Faraón. Así que ellos estaban bien, vamos a decir así, bendecidos allá en Egipto. Pero dice que después vino otro que no conocía a José más adelante. Así que el espíritu y el conocimiento de José se perdió. La consideración por el pueblo y la familia de José se perdió. Pasó el tiempo y el pueblo llegó a estar esclavizado por cientos de años allí, hasta que Jehová escuchó su voz. Las reglas de Egipto ya no aplicaban. Ahora había alguien que las había sacado de Egipto. Amén. Y que tenía unas expectativas. Amén. ¿Te recuerda que estuvimos diciendo en una ocasión que todo el mundo, aquí en esta vida, todo el mundo es esclavo? No hay forma que usted no sea esclavo. Suena medio triste, ¿verdad que sí? Pero es la realidad. Si usted no es esclavo de Cristo, usted es esclavo del demonio, del pecado. No hay forma. Dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra. Por eso cuando el Señor nos compra con su sangre, nos trae a sus caminos. Ahora somos siervos, o sea, esclavos de Cristo. Pues ellos habían dejado de ser esclavos de los egipcios y ahora ellos tenían que aprender a ser esclavos de Jehová. Amén. Pero a pesar de que la palabra esclavo suena fuerte, y la realidad lo es, pero hay una grandísima diferencia entre ser esclavo de los egipcios y del pecado, o ser esclavo de Jehová para servir al Dios verdadero. Amén. Pero ellos tenían que aprender todo ello. Y el Señor se lo iba a mostrar a través del caminar con ellos por el desierto, ¿verdad? ¿Okay? Así que el Señor ha establecido reglas específicas, o sea, su voluntad en la Biblia. La obediencia a esa voluntad nos permite vivir en comunión con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no conoce la Escritura, a duras penas usted le va a poder ser fiel al Señor, porque no conoce. Amén. Dirán, pero es que yo tengo el Espíritu Santo ahora. Con Él me basta. La realidad es que no, tiene que conocer la Escritura, porque el Señor dejó la Escritura para expresar su voluntad. Que el Espíritu Santo trabaja en comunión con la Escritura, amén. Pero el Espíritu Santo no sustituye la Escritura, más bien trabaja con ella. Por eso el Señor la dejó escrita, la dejó revelada, amén. Para que o sea predicada o sea leída, amén. La Escritura, la palabra del Señor permanece para siempre. Para eso su Espíritu se encarga de hacerla valer en nosotros. El tiempo, gran parte de lo que conocemos como la Escritura estaba empezando, ¿verdad?, a vivirse y a redactarse y a predicarse especialmente a través de la boca de Moisés, para que el pueblo empezara a entender que Dios era un Dios que quería que se le obedeciera de cierta forma. Y eso es lo que vamos a ver de manera breve. ¿Amén? Vamos a dividir tres porciones, ¿verdad? Éxodo 19, 1 al 4, hermanita Rosana, hermanita Nilda, Éxodo 19, 7 al 8. Y luego Éxodo 19, perdón, 1 al 4, 5 al 6, la segunda porción, hermanita Nilda, 5 al 6. Y la otra porción, 7 al 8, algún otro hermano o hermana que quiera leer. Hermanito Héctor, ¿ok? Muy bien. Así que del 1 al 4 de Éxodo, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo:
Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Amén. ¿Qué nos está diciendo en estos primeros versos? ¿Verdad? Dice que hacían 3 meses habían salido de Egipto. Usted conoce el resto de la historia, amén. Cuando el Señor los sacó de allá, los ejércitos de Faraón se fue detrás, amén. El Señor abrió las aguas del mar, partió las aguas para que el pueblo pasara en seco. Cuando los egipcios intentaron hacer la misma proeza, el Señor decidió que no iba a ser así, cerró, hizo que las aguas volvieran a su lugar. Dice que mató a todos esos soldados egipcios que habían pretendido cambiar la decisión que había tomado el faraón. El faraón decidió dejarlos ir y después se enfureció y dijo que no. Y ya Jehová había empezado su plan con el pueblo que él había escogido. Ahora, después de ello, ya a través del tiempo, esos capítulos que le siguen, ¿verdad? En adición, el Señor les provee el maná. El Señor también alterca con ellos por la rebelión de ellos. Mire, ya en el capítulo 15, allá en Mara, ya estaban empezando a renegar. ¿Qué vamos a beber? ¿Ok? Así que todo ello el Señor empezó a proveerles, empezó a probarlos. ¿Ok? Les dio el maná para que diariamente ellos tuvieran sustento. Le dio agua de la roca, capítulo 17. Más adelante veremos en el Antiguo Testamento que esa roca que le seguía era Cristo, dice la palabra del Señor. Amén. Así que vemos provisión de Dios de manera milagrosa. Vino la guerra con los amalecitas, ¿usted recuerda? Cuando Moisés tenía los brazos levantados, Hur y Aarón, hermanos de él, tenían los brazos alzados. Cuando su suegro le visita, amén, y todo ello. Cuando nombra jueces, porque su suegro le recomienda, mira, tú no puedes bregar con este pueblo solo, con estas personas que te ayuden. Amén. Y en el capítulo 19 que llegamos ahora, Israel llega a un encuentro con Dios en el Sinaí. A los 3 meses de haber salido de Egipto, llegaron a Sinaí, ¿okay? Allá en el área de lo que hoy es Arabia Saudita, es bien seco, un desierto literalmente. Cuando partieron de Refidim, que fue la última vez donde vemos que ellos estaban localizados, llegaron a ese desierto y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte de Sinaí. ¿Okay? Hermanita Rosana. A eso se refería el Señor cuando le dijo a Moisés que él los iba a sacar de Egipto y venían a adorar delante del monte. Sí, exacto. Porque, exacto, cuando el Señor le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Eso nada más. Los otros detalles no le interesaban al Faraón. Y la intención de él era sacarlos para que vinieran a servirle. Claro, él los pretendía meter en la tierra prometida, no en el desierto. Una tierra bien diferente al desierto. Pero la primera parada importante para que tuvieran un encuentro cara a cara con aquel que los había sacado era allá en Sinaí. Nota histórica, hay muchas personas que han tratado de decir, es este monte, es aquel, que en realidad no hay un monte que se llama Sinaí. Hay un desierto que se llama Sinaí, que tiene 800 montes. ¿Cuál de ellos fue? Es irrelevante. Lo importante es que allí se manifestó el Señor como tal. Pero no faltan, ¿verdad? Personas que digan, bueno, más o menos venían por esta ruta, por aquí es lo más normal, pues debe ser posiblemente este, o aquel, Pero no es importante, ¿amén? Lo importante es que Dios sí se manifestó. Estos eventos que están aquí sí sucedieron. Pero, y el Señor se manifestó en ese monte a donde subió Moisés a recibir la voluntad de Dios, ¿amén? Los mandamientos como tal. Así que Moisés subió a Dios, o sea, al monte. Y Jehová lo llamó desde el monte. Allá se encontró con Jehová. Y Jehová le dijo, así le vas a decir a la casa de Jacob. Y le vas a anunciar a los hijos de Israel. Es lo mismo. Si sabe que Jacob y Israel es lo mismo, ¿verdad? Para este momento te tiene que estar acostumbrado. Así es que habla muchas veces
las personas del Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos y los Proverbios. Dice, el Señor le dijo a Jacob y el Señor le anunció a Israel. Y fueron dos anuncios diferentes. No, es el mismo. Es que para reforzar el punto, se está refiriendo a la misma gente, los hijos de Israel, los hijos de Jacob. ¿Amén? Cuando va a los Proverbios, dicen, el hijo obediente, ¿amén?, es orgullo del padre, pero el desobediente es vergüenza de la madre. O sea, está diciendo la misma cosa, pero de dos puntos diferentes, ¿verdad? En los proverbios y en otros escritos de sabiduría, ¿verdad?, que habían en la época. Se usaba ese tipo de retórica. Muy bien. Así que estando allá, dice, llegó al monte y Jehová habló con Moisés. ¿Ok? Y le dijo, y no, en la porción que leímos no le dijo todo completo, pero en el verso 4, cuando empieza el Señor a decirle a Moisés para que le dijera al pueblo, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído. Amén. Fíjense como la ilustración, ¿verdad?, la estampa que utiliza el Señor. ¿Okay? Ustedes mismos son testigos. A ustedes nadie les contó. Ustedes fueron los protagonistas, ¿verdad?, dentro de todo esto. Cuando yo les saqué de la esclavitud en Egipto, ¿okay?, y los puse como así, como si fueran encima de las alas de las águilas, y los saqué de allí y los traje hasta aquí. Como quien dice, los traje aquí porque tengo algo importante que decirle. Hay un propósito con ustedes estar aquí. Muchos dirían, ¿acaso es esta la tierra que fluye leche y miel que Él nos prometió? Y esa no era la tierra que fluye leche y miel, la tierra de abundancia. Pero antes de ir a la tierra de abundancia, había que tener venir a capítulo con Jehová. Amén. Nosotros también, el Señor ha prometido a través de Cristo redimirnos y llevarnos a la eternidad. Amén. Para vivir con Él en su presencia eternamente. Sin embargo, antes de poder optar y decir, estamos en el camino de la eternidad, hay que tener un cara a cara con el Señor. ¿Yo? Un cara a cara, pero un cara a cara de verdad. Un rendir cuentas al Señor. ¿Ok? Cuando el Señor más adelante diría, mire, vamos a sacar cuentas. Vamos a sacar cuentas. Abre el libro donde están apuntados, como si fuera un libro. El libro donde están tus pecados apuntados. Estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados, si tú te das cuenta que tus pecados fueran como la grana. La grana es como la camisa que tiene Angie, así, colorada. Dice, si los pecados suyos fueran como la grana, pues yo los voy a poner blancos como la nieve. Y si alguien dice, no, los pecados míos son más violentos todavía, son como el carmesí, como la camisa de Tingo. Intenso, más allá de rojo. Yo los voy a hacer como lana blanca, como blanca lana. Estemos a cuenta. ¿Ves? Estemos a cuenta quiere decir que hay que sacar la cuenta. Hay algo de por medio entre ustedes y yo, dice el Señor, y son los pecados. Los pecados hay que sacar cuenta, porque el pecado lo va a pagar el que te redime. Y tú tienes que venir a pedirle a Él que te redima. ¿Okay? Amén. El pueblo le dijo al Señor, ay, ¿hasta cuándo vamos a estar esclavos aquí en Egipto? ¿Hasta cuándo? Y dice que Jehová oyó su clamor. Y lo sacó. Ok, ahora vamos a estar a cuenta. Yo los saqué no para que fueran el pueblo de cualquiera, para que fueran mi pueblo. Ok. Lo primero que le dice, ustedes vieron como yo los saqué de allí, como si vinieran montados encima de águilas y llegaron hasta aquí. Y ahora les va a empezar a relatar todo lo que Él espera. Amén. Así que si el Señor los salva de donde nadie más los iba a salvar, el Señor tiene todo el derecho para decirle sus expectativas también. Amén. Eso es lo que vamos a ver en el próximo
la próxima porción. Versículos 5 a 6, iba a leer hermanita Nilda, amén. Éxodo 19, 5 y 6. Amén, hermanita. Amén. Ustedes vieron como yo lo saqué, como si vinieran encima de alas de águila. Dice, ahora, dice, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Ahí está lo que llamamos la condición. Amén. Si ustedes prestan atención a mi voz, a mis palabras, y ustedes guardan mi pacto. ¿Qué quiere decir guardar? Porque nosotros guardamos, ¿verdad? Muchas cosas. Usted seguramente, usted hace una compra y usted la guarda, ¿verdad? Usted no la deja en el carro ni en la sala. Bueno, en realidad usted la puede dejar donde usted quiera, pero típicamente las compras no se dejan en la sala. Usted va y guarda la compra en el área, en su cocina o en donde usted la guarde. Pero eso no es el guardar que habla aquí. ¿Qué habla con guardar? Cumplir, obedecer. Para obedecer hay un requisito antes, hay algo que tiene que ocurrir antes. Hay que oír, hay que conocer aquello que debemos obedecer. Por eso es que él le dice, si ustedes han oído a mi voz, si ustedes oyen mi voz. ¿Por qué recalcó oír? Porque en aquel tiempo no había nada que leer. No porque no supieran, sino que no había nada de la palabra del Señor escrita todavía. Ellos tenían que oír la voz. Óigame, y el Señor le iba a dar su voz un montón de veces. ¿Vio? Pero ellos tenían que prestar oído. Si usted oye con calma y le presta atención a mi voz, y usted entonces obedece mi pacto, el cual yo le voy a expresar en mi voz, ustedes llegarán a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque el mundo es mío. Yo estoy a cargo del mundo entero. Amén. Fíjese la oferta y la bendición que el Señor le ofrece a este pueblo. Un pueblo que para los efectos de la política de aquellos tiempos, pero ellos eran unos arrimados mantenidos allá en Egipto. Vamos a llamarlo así para que entendamos en puertorriqueño, como hablamos nosotros. ¿Quién se iba a ocupar de ellos para defenderlos de qué? Menos contra los egipcios, que eran los reyes de la tierra en aquel entonces. ¿Iría a venir Etiopía a decir, ay bendito, me dan pena estos infelices que tienen allá en las llanuras de Egipto trabajando como esclavos, yo los voy a libertar? Van ahí. Si vinieran otras grandes naciones posteriores, yo, por aquello de que siento una responsabilidad pública con ellos, yo los voy a liberar. Nadie se iba a apiadar de ellos. El único que los miró con compasión fue Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová había hecho un pacto con Abraham. Y el Señor hace un pacto y sigue para adelante con su pacto. Como nosotros. En nuestra carne, dejamos llevar por nuestra carne, nosotros no hacemos las cosas como dijimos, que las íbamos a hacer, pero Jehová es fiel, firme. Por eso los sacó de allí. Con la intención de que ellos fueran y dejaran de ser los esclavos en la ignominia para que vinieran a ser el pueblo del Dios creador de toda la tierra. Para que salir desde lo más bajo a lo más alto que un pueblo pudiera estar. Para que fueran, dice, mi especial tesoro. Imagínense eso. Entonces se pone a pensar. Cuando el Señor dice, tengo un tesoro, pero tengo un tesoro que es mi especial tesoro. Imagínense. Ese privilegio tan grande de gozar de la bendición de Dios, de estar en comunión con Él todo el tiempo. Amén. De ser protagonista del plan que Dios tiene con este mundo,
Y lo está ejecutando a través de ese pueblo. Amén. Que si querían ver el reflejo y la gloria de Jehová, lo único que habría que hacer era mirar a ese pueblo. Si querían conocer la voluntad de Jehová, había que escuchar los que eran portavoces de Jehová en este pueblo. Amén. Si quieren ver cómo Dios pretendía que vivieran todos aquellos que Él creó, había que mirar a este pueblo también. Amén. Eso es lo que quería. Y encima de eso, Jehová diría, ay, no solamente eso, ese pueblo lo saqué si tú vieras de dónde yo saqué este pueblo. Y lo traje a la mejor tierra que hay. Y ahí los tengo. Ese es mi especial tesoro. Este es mi pueblo que es portavoz de mi palabra a todas las naciones. Eso es lo que Dios quería hacer con ese pueblo. Porque si usted sigue viendo a través del Antiguo Testamento, usted se da cuenta que la intención de Jehová era salvar a todos. Amén. Pero Él quería empezar por este pueblo, para que este pueblo fuera su portavoz. Por eso les dio la condición: si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, vendrán a ser ese especial tesoro. Mira el 6, dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Amén. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? ¿Cuál es la función esencial del sacerdote? Ofrecer sacrificios, pero en realidad más elevadamente. ¿Para qué ofrece sacrificios? ¿En función de qué? En función de, más allá de eso, de interceder ¿qué? ¿Por qué? Interceder ante Jehová por el pueblo. Dentro de ello ofrece sacrificios, dentro de ello hay oración, pero la función principal de un sacerdote es un representante de Jehová en la tierra. Ustedes me serán un reino, mire eso, de sacerdotes y gente santa, que cuando se quiera, ¿verdad?, inferir o hablar o dialogar o consultar a Jehová, se hace a través del reino de los sacerdotes. Eso es lo que yo quiero que ustedes sean para mí. Y gente santa, o sea, exclusivos para Jehová. Nada de estar sirviendo a otros dioses. Nada como si hubieran otros dioses, ¿verdad? Nada de estar pretendiendo hacer algo que no fuera la voluntad de Jehová. Yo sé que tú estás pensando en la mente, ay bendito, esto es lo que Jehová esperaba de ellos. Tremendo, pero bendito. Ya yo sé lo que va a pasar, porque esa es la bendición y lo confuso y lo complicado de cuando usted conoce la historia completa. Pero si usted en alguna forma en su mente usted bloqueara todo lo que usted conoce acerca del pueblo de Israel, la historia posterior y la historia de ahora, usted dijera, bueno, eso es lo que está pasando. Qué bueno, qué tremendo ese plan de Jehová con este pueblo. Dijo, esto es lo que tú le vas a decir a los hijos de Israel. Bien sencillo. Se lo iba a decir al pueblo entero. No era algo de 3 horas. Era, mira, si ustedes oyen mi voz y ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes. A través de ustedes yo voy a intervenir con el resto de la humanidad. Eso. Qué privilegio y qué responsabilidad. Y segundo, ustedes van a ser en exclusiva para mí. Amén. Esto de exclusivo le molesta a la gente, pero una cosa que usted no tiene idea. Yo. Tal cosa, esta es la primera tentación de los mundanos. Vente, participa de esta poca vergüenza. No, porque eso al Señor no le agrada. Ay, bendito, que tú no disfrutas la vida. Si tú supieras lo bueno que yo disfruto la vida, sin tener que estar haciendo las pocas vergüenzas que tú haces. Una vez le dijo yo a un muchacho, que tú piensas que la libertad es hacer la poca vergüenza, pero la poca vergüenza es la jefa tuya. Pero yo sirvo al Señor que me libró de toda esta maldición.
Amén. Pero a las personas que andan sirviendo al pecado, los cuales no son santos, objetan mucho y ridiculizan a aquellos que sí quieren andar de manera santa. Amén. Pero el Señor siempre pretendió que los que se llegan a Él sean santos. Amén. Usted ha visto como hoy se pretende, ¿verdad? No aquí, se pretende en general agradar a Dios sin ser santo. Y aquí no estamos hablando de pelo, traje, blanco, pantalla, no pantalla. Esas cosas son cosas superficiales y superfluas. Esas cosas externas no es lo que estamos hablando. Cuando alguien en su corazón no quiere agradar al Señor, solamente pretende gozar de bendiciones que el Señor da porque Él es bueno, pero en su corazón no ha estado humillarse, pedir redención por su pecado y servir al Señor de corazón, siendo regenerado, viniendo el Espíritu a vivir en él o en ella. Cualquier otra cosa simplemente es para pasar por encima de todo. Lamentablemente en este pueblo que el Señor le está hablando aquí, eso iría a pasar. ¿Ok? Eso no quiere decir que el Señor no era poderoso. El Señor dice, lo saqué como si hubieran estado montados encima de alas de águila. Esto es lo que yo quiero hacer con ustedes. Pero depende de ustedes. Lo que Dios quiere hacer a través de ti, depende de ti. Siendo ya salvos por Cristo. Amén. Siendo salvos por Cristo. La santidad depende de nosotros desearla. El Señor nos empodera para ser santos, pero nosotros tenemos que desear. Por eso Él les dice, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, serán sacerdotes y serán gente santa. Amén. Eso es válido hoy día también. Fíjense algo importantísimo también. El Señor los redimió, o sea, el Señor los libertó, amén, de las tinieblas que había en Egipto, de manera física. Y los trajo y los quería hacer su pueblo. Recuerda que le está hablando en el colectivo al pueblo. Amén. El Señor salva porque Él quiere salvar. El Señor redime porque Él quiere redimir. Y qué bueno que Él quiere salvar y quiere redimir porque Él es el único que puede salvar y puede redimir. Eso es algo que tenemos que entender siempre en la palabra. No hay otra opción para salvarnos que no sea a través del único que salva. Y qué bueno que Él es bueno porque Él quiere salvar. Amén. Ahora, Él quiere salvar según sus términos. Y Él tiene todo el derecho de poner sus términos. Aquí estaba diciendo claramente al colectivo, al pueblo, si ustedes oyeren mi voz y guardan mi pacto, yo les haré a ustedes sacerdotes, serán gente. ¿Usted se imagina la bendición que hubiera habido en el mundo si este pueblo hubiera hecho caso a lo que Dios le dijo desde ahí? Hace 4.400 años de esto. ¿Es correcto? No, 3.400 años de eso. Imagínense 3.400 años con un pueblo andando como Dios quería en esta faz de la tierra. Cuando viniera Cristo, porque iba a venir Cristo, ese pueblo iba a ser un festival que todavía estuviera prendido el festival. Porque estarían esperando al que iba a venir. Pero cuando vino Cristo, Cristo vino a lo suyo. Ese pueblo que Dios esperaba fuera un pueblo de gente santa. Y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no le estaban esperando. Estoy hablando en el colectivo. Ciertamente habrían algunos de fe que le estaban esperando. Simeón le estaba esperando. Ana, la profetisa, le estaba esperando. Amén. Los magos le estaban esperando. Pero la mayoría no le estaba esperando. ¿Por qué? Porque no le habían hecho caso a su palabra. No pretendían ser un pueblo de gente santa. ¿Había un sistema religioso? Sí, había un sistema religioso. Pero el sistema religioso lo hay donde quiera.
¿Ok? El Señor quería, sin embargo, hacerlos a ellos, a ese pueblo, volviendo a la historia, a lo que Él quería de ellos, hacerlos un reino de gente santa. Vamos a los últimos 2 versos. Para resumir, es que la historia no termina aquí, hermano, la historia continúa en los próximos 2 domingos, pero vamos a ver el verso 7 y 8, creo que le va a dar el hermanito Héctor, ¿verdad? Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Perdóname que no. Sí, exacto. Vino Moisés y obedeció al Señor. ¿Qué? Y llamó a los ancianos del pueblo. Llamó a los ancianos primero. Los ancianos son los que representaban, eran los líderes del pueblo. Así era que estaba organizado el pueblo. El primero le habló a los ancianos para que los ancianos le hablaran entonces al pueblo. El pueblo era cantidad gigante de personas. Era imposible él pararse en un lugar y gritar y que todo el mundo lo escuchara a la vez. Sino que eso se transmitía a través de los líderes del pueblo. Por eso él llamó a los ancianos y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Yo estoy seguro que más allá de lo que dice el verso 5 y el verso 6, habían otros detalles más. Todas esas palabras se las expuso Moisés, a los ancianos. Todo lo que Jehová le había mandado. Cuando ellos entonces van y se lo comunican al pueblo, el pueblo responde y ellos le traen esa respuesta a Moisés. Dicen, el pueblo respondió a una. Todos dijeron lo mismo, todo el pueblo dijo lo mismo, Moisés. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Cuando los ancianos le dicen eso, el pueblo le dice a los ancianos le dicen a Moisés. Moisés entonces le dice a Jehová, el pueblo dijo, todo lo que ha dicho, haremos. Jehová sabía más que eso. Y eso nos trae también a nosotros la colación, que cuando vamos delante de Jehová, Jehová sabe más que lo que nosotros le decimos también. Pero el poder de Dios está en tomarnos en cuenta lo que está en el corazón. Y Él conoce nuestras imperfecciones. ¿Ven? Él conoce las imperfecciones del pueblo. Hay personas que dicen, qué embustero ese pueblo. Yo no creo que era así. Yo entiendo que ellos genuinamente habían sido impactados y bendecidos por el Señor. Y que ellos ahí de corazón dijeron, esto lo vamos a hacer. No había ninguna razón para ellos venirle con cuentos al Señor. El Señor sabía que ellos sabían que el Señor lo sabía todo y era poderoso. Pero de corazón ellos le dijeron que sí. Pero más adelante nosotros vamos a darnos cuenta que no pudieron cumplir con lo que prometieron. ¿Okay? Que si Dios tenía un propósito gigante en ellos, óigame que sí. Que si más adelante, y usted mira el plan de Dios, y nosotros como iglesia hoy, usted ve lo que dice la palabra del Señor, que el Señor pretendió envolverlos a ellos en ese velo, en esa ignorancia, para que la salvación viniera primero a nosotros. Y usted a veces no entiende cómo el Señor pudo haber hecho esto, cómo el Señor pudo haber priorizado a un pueblo sobre otro, especialmente cuando a ese otro le dijo, yo los escogí a ustedes para que fueran mi especial tesoro. Pero cuando ese pueblo eventualmente no oyó la voz de Dios y no obedeció al Señor, no se santificó, el Señor entonces santificó otro pueblo. Amén. El plan de Dios continuaba. Cuando usted viene a ver, todo ese plan ya estaba plasmado así por el Señor. Porque las cosas del Señor no van sucediendo así a los huipipíos. Van sucediendo estas cosas y de ellas el Señor hace algo. El Señor sabe exactamente todo lo que va a pasar.
Pero es uno de los grandes, algunas personas llaman todavía misterios. ¿Cómo es posible que Dios nos amara a nosotros mucho más que a ese pueblo de especial tesoro? Vaya usted, el Señor es misericordioso y compasivo. Amén. Y a través de Cristo nos redimió de todo pecado y de toda maldición. Amén. Entonces deparó para él un pueblo santo, dice la palabra, celoso de buenas obras. Amén. Para glorificar al Señor. El Señor desechó entonces a su principal postor para mi especial tesoro. No, el Señor tiene todavía un plan con ellos. Amén. Un plan con ellos, tiene un plan con toda la humanidad. Pero con ellos especialmente hay unas promesas hechas todavía. Amén. Que tengan que ser cumplidas a través de Cristo. Claro que sí, porque todas las cosas tienen que pasar por Cristo Jesús. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El Señor ya dispuso. Ese pueblo anterior, el pueblo de Israel, bajo el viejo pacto, que rechazó el nuevo pacto, tiene que venir al nuevo pacto en Cristo, como quiera. Hay un especial trato. Una vez estaba yo leyendo un documento de estos bien complicados que los católicos romanos se inventan, porque ellos son bien buenos en el palabrero, un palabrero que a uno se le aguan los ojos. Ellos son bien buenos en las palabras. Y a través del palabrero, usted estaba entendiendo que ellos daban a entender que ya el pueblo de Israel está redimido, que ellos no necesitan a Cristo Jesús. Eso fue una encíclica se publicó en el año 66. Y yo decía, pero ¿qué está diciendo esta gente aquí? ¿Cómo es esta barrabasada que alguien se atreve a decir que alguien puede llegar a la eternidad con el Señor sin Cristo Jesús? Ellos tratando de ver todo esto, porque como todo es a través de obra y ese sistema complicado, erróneo, blasfemo, de hecho, que ellos se han inventado, pues quieren enmarcar todo a través de ahí. Pero no, todo el mundo, sea de donde sea, tiene que ser a través de Cristo Jesús. ¿Amén? No hay forma que no sea a través de Cristo Jesús. Así que los que no quisieron el pacto viejo ni el nuevo pacto, tienen que venir a Cristo en el nuevo pacto para la eternidad. Amén. Así que, de manera honesta, ellos contestaron, pero no pudieron cumplir con lo que prometieron. Amén. Hay muchísimas razones, ¿ok? Muchísimas razones. Alguien podría argumentar, es que no tenían el Espíritu Santo. Pero si hubiera sido así, el Señor no lo hubiera esperado que ellos fueran un pueblo de gente santa. Ellos podrían ser santos si escuchaban la voz de Dios y escuchaban la voz de aquellos que el Señor había puesto para predicarle su palabra. ¿Se podía ser santo? Claro que se podía ser santo. Pero había que pretender amar a Dios, serle fiel y obediente. Si no, el Señor no hubiera tenido esta expectativa. Él no hubiera dicho, yo quiero que ustedes sean un pueblo de gente santa, pero no van a poder porque le falta algo. El Señor no dijo nada de eso allí. Y ustedes oyen mi voz y guardan mi palabra. Y la mejor evidencia de esto es que a través de la historia sí hubo aquellos que fueron gente santa. Amén. El mismo Moisés. Acuérdense que no estamos buscando intachabilidad, porque todos los seres humanos vamos a tener pecado. Moisés, Abraham, ¿ven? Enoc, vimos, y después de todos ellos, Josué. Josué no se apartaba del tabernáculo, un varón fiel. O sea, ¿se podía ser fiel y santo y sacerdote? Sí, se podía, pero había que amar los caminos del Señor, amar la palabra del Señor. Así que si fuéramos a dejarlo aquí, ¿verdad? Resumiendo, vamos a ver que en el próximo capítulo, el Señor, vamos a ver de aquí a allá, vamos a 2 de Samuel, allá el Señor va a concertar con ellos, proveerles un rey. ¿Ven? Ese rey fallaría también, Saúl fallaría también, porque no es el líder, ya sea profeta o ya sea rey, es que si ellos no pretendían honrar a Dios obedeciéndole, no importaba quién estuviera al frente. Todo tiene que ver en lo individual. El Señor le está hablando al pueblo aquí en estos versos. Pero
El resultado en el pueblo es el resultado del colectivo. Ven, todos, cada uno individualmente tienen que pretender agradar al Señor. Amén. Preguntas, dudas hasta aquí. La historia se queda inconclusa porque la historia no ha terminado. Pero la semana que viene, amén, vamos a ir al quinto estudio. Dios les promete un rey, les prometió un rey. Vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 7, 8 al 16. Si quiere leer los capítulos antes y después, para que usted vea la ofendida grande que se dio Samuel. Samuel estaba que no lo podía creer. Ellos no quisieran que hubieran jueces. Queremos reyes como los vecinos. Amén. Así que lea estos capítulos antes y después, para que pueda tener el contexto de la historia. Amén, hermano. Pues resumimos aquí, la historia continúa. Amén. Pero ya sabe, el viejo pacto tiene su final y lleva al nuevo pacto en Cristo Jesús, en la sangre de Cristo Jesús. Todos tienen que venir a Cristo Jesús. Él es el único que salva, Él es el único que redime, Él es el único que compra con su sangre. Amén. Bendito sea Él. Vamos a estar de pie en nombre de Jesús y vamos entonces a cerrar con oración. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta bendición que nos has dado, Padre, por ser bueno con nosotros y llevarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, Señor, por habernos redimido, Padre, de todo pecado y de toda maldición. Gracias por habernos, Señor, sacado de las tinieblas, Padre, de la ignorancia, del creernos libres, pero siendo esclavos de pecado. Del creernos de alguna forma ignorante que íbamos a tener, no sé ni cómo, entrar en la eternidad, así porque sí, sin estar en Cristo Jesús. Gracias porque nos sacaste de esa ignorancia, de esa esperanza completamente falsa. Gracias porque ahora sabemos que estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo, como dice tu palabra. Este es el verdadero Dios y esa es la verdadera vida eterna. Porque la vida está en tu Hijo. Gracias, mi Señor Jesús, por habernos salvado. Padre Santo, ahora, Señor, bendice tu palabra y que hoy podamos seguirte glorificando, Señor, en esta mañana aquí en tu casa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.